Hey, hola, secta. ¿Cómo están? Pasen. Muchas gracias por complacernos con sus blasfemas presencias para los relatos de hoy. Hoy tenemos preparadas dos historias que como siempre nos cuesta trabajo que sean de una temática en específico, lo cual dificulta titular el contenido y todo eso, pero eso no es lo importante. Lo realmente importante es que son dos relatos completamente aterradores que estoy seguro van a disfrutar. Así que pónganse cómodos, apaguen las luces y disfruten estas historias. Hola secta. Esta historia sucedió hace algunos años cuando yo tenía 18 y mi hermano menor tenía 10. Él siempre fue un niño bastante frágil de salud. Era muy miedoso y enfermadizo. Más de una vez terminó en el hospital por problemas respiratorios. Por eso mismo siempre fue un niño muy consentido. Yo claro que me preocupaba por él, pero más que por su salud, me preocupaba por lo que él me contaba. Todo empezó cuando tenía como 9 años. Recuerdo que nuestra mamá era enfermera, trabajaba con unas muy largas, y yo al ser el mayor tenía que hacerme cargo de todo cuando ella no estaba en casa. Cosas como irlo a dejar a la escuela, ver que estuviera bien, darle de comer, ayudarle a hacer la tarea, todo eso que hacen los hermanos mayores. Al principio mi hermano tenía pesadillas, algo muy normal en él. Siempre fue miedoso, pero luego empezó a decirme cosas que hasta a mí me asustaban. Decía que en su cuarto se escuchaba una voz, la de un hombre mayor que siempre se sentaba a los pies de su cama. A veces en las noches antes de dormir, decía que este hombre estaba sentado a los pies de la cama. Otras veces estaba ahí viéndolo hacer tarea o viéndolo jugar. Describía a este hombre con una claridad que me dejaba helado. Decía que llevaba un sombrero viejo, que tenía una barba blanca y que siempre hablaba cosas que él no entendía del todo. Eso sí, repetía mucho el nombre de nuestra mamá. La cosa es que este señor, según lo que me contaba, era idéntico a nuestro abuelo. Al inicio él nunca lo había visto. No tenía oportunidad de ver una foto de nuestro abuelo. Pero cuando lo hizo, dijo que era idéntico a él. Obvio, él no conoció a nuestro abuelo en persona. Él había muerto muchos años antes de que él naciera. Yo siempre traté de no darle mucha importancia a lo que él decía. Pensaba que eran cosas de la imaginación de un niño. Pero todo se puso más raro cuando comenzó a hablar de un bebé. Según mi hermano, por las noches también escuchaba el llanto de un bebé. Decía que a veces lo escuchaba en la sala, justo donde mi mamá solía sentarse a descansar durante un periodo en el cual, nos contó nuestra abuela después, ella estuvo embarazada de alto riesgo. Y ahí le pedían que descansara para evitar hacer esfuerzo. ¿Quieren saber lo más extraño? Tiempo después, nuestra mamá nos contó que ella había perdido ese bebé antes de tenernos a nosotros y no nos había querido decir nada. Muchas veces nos dijo que veía sombras moverse por la casa, especialmente cerca del cuarto de nuestra mamá. Incluso una vez me dijo, en la madrugada, que quería ir al baño, pero sintió una mano fría rozándole el hombro cuando no había nadie más despierto en la casa. Desde ese punto, tuve que acompañarlo todas las madrugadas al baño. Yo siempre trataba de calmarlo. Le decía que estaba soñando, que todo estaba en su imaginación, pero por dentro el miedo me comía. Yo no podía explicarle qué era lo que estaba pasando. Todo esto duró casi un año. Durante ese año mi hermano estuvo enfermo todo el tiempo. Mi mamá trataba de no darle importancia a nada de lo paranormal. Decía que todo se debía a sus fiebres, a su debilidad, a su enfermedad.
pero creo que en el fondo ella y yo sabíamos que había algo más. Un día, sin previo aviso, mi hermano dejó de mencionar todo, así sin más. Después de ser lo único de lo que hablaba, dejó de mencionar a aquel hombre, al bebé, incluso las sombras. Simplemente de la noche a la mañana todo se le olvidó. ¿Y saben qué? Cuando lo hizo, su salud mejoró, así, de un día para otro, como si algo hubiera estado enfermándolo y un buen día decidiera irse y dejarlo recuperarse. Haciendo memoria, secta, creo que lo más inquietante es que nunca supimos qué fue lo que cambió. Nunca hicimos nada en casa, nunca trajimos un sacerdote, nunca hubo una limpia. Simplemente mi hermano dejó de tener esos episodios. Y a pesar de que eso debió de haber sido un alivio, siempre tendré la duda de qué era lo que veía y si de alguna manera algo o alguien decidió dejarlo en paz. Ahora que somos adultos, de vez en cuando platicamos sobre lo que pasaba en casa cuando estábamos más pequeños. Él no recuerda casi nada. Dice que estaba muy pequeño, que no recuerda. Pero el resto de la familia recordamos perfectamente lo que pasó, qué decía y a quiénes decía que veía. No sé si todo esto fue producto de la mente de un niño enfermo, o si realmente había algo más en la casa con nosotros. Pero lo que sí sé es que desde que dejó de ver esas cosas nunca más volvió a enfermarse. Su salud se recuperó. Y aunque ahora me da risa pensar en todo eso, en el fondo, muy en el fondo, secta, sé que hay cosas que simplemente no podemos explicar. Muchas gracias por compartir sus aterradoras historias. Recuerden que si ustedes también tienen alguna extraña experiencia aterradora, extraña o inexplicable, pueden compartirla a través de los enlaces dimensionales que encontrarán en este aterrador espacio o contactándonos a través de la tabla Ouija. Como siempre les digo, no es muy práctico, además de que pueden invocar extrañas entidades, pero aún así, la posibilidad ahí está. Pero vamos con la última historia de esta noche. Mantengan las luces apagadas y que la disfruten. Bueno, esto sucedió hace relativamente poco y cuando lo viví supe que tenía que enviárselo a secta. Mira, resulta que hace unos días mi hermana me contó que en el departamento en el que vive se escuchaba una risa como la de una niña pequeña. Y no solo eso, también pasaban cosas raras y extrañas que no podía explicar. Desde ya que nadie le creía, por supuesto, pero siempre me decía que el lugar tenía algo inquietante. Al principio pensé que solo eran historias que contaba para asustarme, pero un fin de semana decidí quedarme en su departamento porque habíamos ido juntas a un concierto ahí en la ciudad y terminó muy tarde y ninguna de las dos quería volverse sola. Así que fue la mejor decisión que pude haber tomado porque aunque me dio mucho miedo, al menos tengo esta historia para contar. Esa noche me acuerdo que llegamos a su departamento y todo, la verdad, parecía bastante normal. Hicimos algunas cosas y después nos preparamos para ir a dormir. Mi hermana se había acomodado el sofá cama, lo habíamos traído juntas desde la sala a la habitación para que pudiéramos dormir esa noche juntas. Y eso, la verdad, muy copada, me dejó dormir en su propia cama. Al principio todo estaba tranquilo, pero cuando me metí en la cama, ahí empecé a escuchar ruidos. Los pasos comenzaron como un susurro. Eran casi imperceptibles, pero luego se hicieron cada vez más y más claros. Y yo la verdad no sé si era porque empecé a prestar atención o porque se hubieran acercado realmente. Pero al principio yo los escuchaba como si estuviera en el corredor. Porque bueno, justamente mi hermana vive en una línea de departamentos. Pero después al rato se escuchaban como si estuvieran directamente afuera de la habitación.
Eran, eran pasos descalzos, como los de un niño pequeño, y se escuchaban en el pasillo, justo atrás de la puerta. En la oscuridad, me acuerdo que me rodeaba por completo y con cada paso yo sentía que mi corazón latía más rápido. Yo intenté ignorarlos, convencida de que era solo mi mente que me estaba haciendo unas jugarretas, pero los pasos no paraban. Mira, lo peor fue cuando escuché cómo algo intentaba abrir la puerta. Eran movimientos lentos, casi juguetones, como si una niña estuviera intentando entrar. En ese momento el pánico me invadió y miré a mi hermana esperando que se despertara, pero ella seguía dormida en el sofá. La llamé en voz baja, pero no tuve respuesta. Era como si estuviera en un sueño profundo, completamente perdida, como si no escuchara nada de lo que estuviera pasando a su alrededor. Ahí me acuerdo que le tiré una almohada y nada. Y eso ya me asustó muchísimo más porque mi hermana se despierta hasta porque suena la alarma del vecino. Los pasos continuaron y yo, la verdad, traté de mantener la calma, pero honestamente la sensación de estar sola y escuchar esos ruidos me hizo sentir completamente vulnerable. Y más porque estaba segura de que había alguien afuera. Pero estoy segura, si hasta podía llegar a ver la sombra que se formaba ahí en el haz de luz de la puerta. Sentía que alguien o algo estaba en el pasillo justo atrás de la puerta. Entonces ahí recordé lo que mi hermana me había contado. La risa de la niña, los ruidos extraños. Ay, cada vez que pensaba en eso, el miedo se intensificaba. Era lo único en lo que podía pensar. Ahí decidí ponerme no sé, a pensar, imaginar en algo que me pudiera calmar. Así que intenté concentrarme en la música que había escuchado en el concierto. Pero por más que trataba de distraerme, los pasos y el sonido de la puerta siguieron. Era como si el tiempo se detuviera. Estuve en esa oscuridad, por lo que para mí me pareció una eternidad, con el estómago hecho un nudo. Encima, para colmo, habíamos dejado los celulares en la sala cargándose porque según nosotras íbamos a caer rendidas después del concierto. Finalmente, después de lo que sentí como horas, todo quedó en silencio. Ya no escuchaba los pasos ni los intentos de abrir la puerta. Hasta llegué a pensar que por ahí había sido toda una ilusión, algo que mi mente había creado solo porque tenía mucho miedo. Me levanté lentamente. Primero intenté despertar a mi hermana otra vez, que solo atinó a decirme, "Oh, vuélvete a dormir", y por más que la moví, no se despertó más. Después, con un poquito de ímpetu, me acerqué hasta la puerta, con el corazón en la garganta. Abrí un poquito, lo suficiente para asomarme al pasillo, y sintiéndome un tanto segura de que al menos mi hermana estaba ahí al lado mío. Pero no había nada. La oscuridad era total en ese lugar. Entonces decidí regresar a la cama, convencida de que solo había sido mi imaginación. Pero cuando me metí de nuevo entre las sábanas, no podía dejar de pensar en lo que había escuchado. ¿Realmente había sido solo un sueño? A la mañana siguiente le conté a mi hermana lo que había pasado, y ella me miró con una mezcla de preocupación y asombro. Primero me dijo que ella había estado despierta casi toda la noche, de que no había podido dormir bien, lo cual obviamente me pareció rarísimo. Y cuando yo le conté lo que pasó, lo que había vivido desde mi lado, me dijo que no era la primera vez que escuchaba esos pasos o la risa. La verdad no sé qué es lo que sucedió, pero fue la cosa más aterradora que he vivido hasta el momento.